soy Larissa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Hoy, a 41 meses de la siembra de nuestro comandante Chávez, seguimos leales al plan de la patria. El excomandante de la OTAN, Wesley Clark, declaró en televisión el 2 de marzo del año 2007 que el Departamento de Defensa había decidido de manera definitiva, después de los sucesos del 11 de septiembre del año 2001, invadir 7 países en 5 años: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. A partir de entonces, la construcción del discurso del terrorismo legitima casi cualquier acción bélica, incluso de carácter ilegal, que Estados Unidos determine cometer contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y en todas esas naciones, el imperialismo norteamericano ha buscado con distintos grados de agresividad la disolución de la soberanía del Estado. Las operaciones de bandera falsa, ampliamente difundidas por las corporaciones mediáticas, han agotado los significantes, como por ejemplo el caso de las armas de destrucción masiva, la principal casus belli de la coalición internacional para invadir Irak, desenmascarada además por sus propios gestores, Bush, Blair y Aznar, quienes 1.500.000 muertos después han reconocido sus errores de inteligencia. Las mentiras preconcebidas son repetidas tantas veces como se requieran y las disculpas no son lo suficientemente difundidas como para que prevalezca la confesión. Si bien es cierto que la derrota de Estados Unidos en Vietnam implicó un alto costo político, también es verdad que aprendieron la estrategia de la guerra asimétrica. William Sturgis Lynn, el director del Centro del Conservadurismo Cultural de la Free Congress Foundation, es el autor del libro El rostro cambiante de la guerra hacia la cuarta generación, que fue publicado en The Marine Corps Gazette en octubre de 1989 y que por primera vez además utilizó el concepto de guerra de cuarta generación, entendiendo las guerras populares de liberación nacional como una nueva metodología de guerra que habría de ser analizada, entendida y transformada en método por Estados Unidos como la guerra de cuarta generación. En una publicación disponible en la página web military.com, él aclara: hemos señalado una y otra vez que la cuarta generación no es nueva, sino un retorno. Escuchen esto, concretamente un retorno a la forma de la guerra trabajado antes de la aparición del Estado. Ahora, como entonces muchas entidades diferentes, no solo a los gobiernos de los estados, se les hará la guerra y harán la guerra. Ellos harán la guerra por muchas razones y van a utilizar diferentes herramientas para librar esa guerra, no limitándose a lo que reconocemos como las fuerzas militares. La guerra no convencional busca el desvanecimiento del Estado o cuando menos la instauración de un Estado fachada en el que elementos no estatales controlen el poder. Estos elementos paraestatales incluyen, por supuesto, a las grandes corporaciones y a los ejércitos irregulares, como es el caso de Daesh, mal conocido también como Estado Islámico, que surgió bajo el amparo del proyecto estadounidense de partir en 3 a Irak y de convertir en estados oleoductos a Siria. Ahora bien, en varias ocasiones Chávez alertó de distintos planes del imperialismo norteamericano para desmembrar la soberanía territorial de Venezuela. Habló de la llamada media luna, que pretende usurpar varios estados occidentales de Venezuela muy ricos en recursos naturales, y oportunamente denunció también el plan Balboa o el divertimento de la OTAN, fantaseando con la invasión a Venezuela. Entre el 3 y el 18 de mayo del año 2001, las Fuerzas Armadas de España, alimentadas con abundante, minuciosa y secreta información militar y de defensa sobre nuestro país, Colombia y Panamá, ellos realizaron un ejercicio de simulación de operaciones aéreas, terrestres y navales, donde fuerzas norteamericanas y de países aliados, supuestamente autorizados por la ONU, al menos desde la ficción, se desplegaron desde bases en Panamá y Colombia y planificaron la bautizada Operación Balboa, fantaseando
jugando con la idea de atacar la zona occidental de Venezuela. Para la travesura emplearon abundante información confidencial y secreta de nuestro país, la cual fue entregada por oficiales de Estados Unidos en la OTAN y a la que tuvieron acceso tenientes, coroneles y otros oficiales españoles de la Fuerza Aérea y de otros países para efectos de este simulacro. El ejercicio contemplaba la solicitud de un gobierno falso de Venezuela a la ONU para confrontar al Partido del Pueblo, que era considerado como radical, cuyas operaciones contaban con un fuerte respaldo en la zona occidental del país. ¿Acaso la media luna tan codiciada por el imperialismo norteamericano? Durante el simulacro quedaba prohibido bombardear los medios de producción de la zona, que no eran otra cosa que los campos petroleros del estado Zulia. Casi un año después hubo un golpe de estado en Venezuela y los dos países que reconocieron al gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga fueron Estados Unidos y España. Además, está más que demostrada la participación de los Estados Unidos en la intentona con la que se hicieron del poder por un lapso de 47 horas. Chávez estudió a profundidad la guerra no convencional y la construcción del socialismo en el marco de esa guerra global que no corresponde a otra cosa sino a la extensión del capitalismo en su fase de imperialismo corporativo. Vamos a verlo. Yo veo 5 frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. El otro frente es el político. Segundo, le podemos poner el orden que sea. Digo el segundo porque me llega a la mente el número 2. El político, la democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal. La democracia protagónica, más que participativa, protagónica. El poder popular, pero no la democracia esa burguesa. No caigamos en esa trampa. Luego, el frente económico. El poder económico hay que democratizarlo. Al pueblo hay que transferirle poder económico, los factores de la producción y el papel del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos de la economía, y un sector privado, eso sí, subordinado a un plan general, a una constitución, a unas leyes y a un interés general. El cuarto, lo social. La sociedad de iguales en el entendido marxista. Una sociedad socialista, donde todos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes. Que se acabe la grosera división en clases sociales. Además, una sociedad, decía Bolívar, moral, donde se cumpla aquel pregón de Bolívar. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Una sociedad culta. El territorio, alguna gente cree que la geografía es aquella ciencia casi muerta que nos obligaban, porque era obligado casi que estudiar. No, la geografía es una cosa viva. Vaya, qué cosa más viva que esa montaña que está ahí. Aunque ella tú crees que no se mueve, está viva, decía Ezequiel Zamora hace 150 años. Tierra y hombres libres. No se puede entender el tiempo sin el espacio, por el amor de Dios. El espacio hay que considerarlo. ¿Dónde estamos? ¿En qué espacio vivimos? Esos 5 elementos confluyen en el análisis de la ofensiva revolucionaria ante la guerra no convencional contra el país con las mayores reservas petroleras del mundo. La plena soberanía petrolera impulsada por Chávez es uno de los pilares fundamentales de la revolución bolivariana frente a la realidad concreta de la sed de petróleo imperial que no ha escatimado en la ejecución de formas no convencionales de guerra con el entrenamiento y colocación de mercenarios paramilitares en nuestro territorio y, en paralelo, al desarrollo de una guerra financiera tan amplia que va desde el bloqueo disimulado sobre nuestro país, sanciones
presiones y acciones de sabotaje económico. El primer paso de Chávez fue consolidar a la OPEP como una instancia de coordinación y de defensa de los intereses de los países productores, administrar el volumen de explotación petrolera para preservar nuestro recurso natural no renovable y obtener por él un precio justo. Hugo Chávez maximizó el ingreso fiscal petrolero, es decir, cuánto recaudamos en favor de nuestro pueblo de la renta que se capta a nivel internacional. Cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, estaba en auge la política entreguista conocida como apertura petrolera, que tenía como uno de sus objetivos reducir al mínimo el ingreso fiscal petrolero para beneficiar a las grandes transnacionales. Ellas pagaban el 1% de regalía por el petróleo venezolano, es decir, que de cada 100 barriles producidos se llevaban 99 y al pueblo venezolano le quedaba 1. Esa tasa llegó a ser la más baja que jamás se hubiera cobrado en el mundo por la explotación petrolera. Tampoco pagaban impuesto petrolero. La tasa vigente para aquella fecha era de 64% y pagaban impuestos no petroleros del 34%, que la mayoría de las veces además los evadían. La apertura petrolera redujo la participación del Estado a solo un 45% del ingreso bruto por barril. En contraposición, la política de plena soberanía petrolera a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en el año 2000 y su reforma, así como la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2006 y además la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco en el año 2007, restableció el ingreso fiscal petrolero. El gobierno bolivariano ha llevado la participación del Estado en el ingreso bruto por barril del 45% al 96%. La consolidación de nuestra independencia pasa invariablemente por cómo nos relacionamos con la economía nacional, en especial con la producción petrolera, siendo esta nuestra industria por excelencia. El primer gran logro en la construcción de los derechos sociales de la Revolución Bolivariana ha sido precisamente fortalecer el carácter estatal de la industria petrolera y que esa renta se democratiza entre la población. Esto lo mencionamos a propósito del debate sobre presuntos errores cometidos al estatizar a empresas de servicio de la costa oriental del lago de Maracaibo. El diputado Diosdado Cabello reflexionó sobre las empresas que ha asumido el Estado venezolano. Vamos a ver sus palabras. Las líneas estratégicas del Plan de la Patria siguen intactas. Nosotros no vamos a devolver aquí ni una sola de las empresas que la revolución ha tomado por estar conspirando. No vamos a devolver ni una sola de las empresas. Es política de la revolución bolivariana. Que se han cometido errores, asumamos los errores, la mayoría de las veces de quienes hemos puesto al frente de esas empresas. Pero como política del Estado, cada vez que sea necesario tomar una empresa que esté parada conspirando contra el pueblo, nosotros seguiremos tomando las empresas que estén paralizadas. El presidente Nicolás Maduro también reflexionó sobre el rumbo de la revolución bolivariana. Veamos. Que nadie se engañe ni se deje engañar. Que nadie se confunda ni confunda a nadie. El camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle el país a la derecha ni a la oligarquía. El camino es más socialismo, más revolución, más poder popular. Ese es el camino nuestro. En el Plan de la Patria está descrita nuestra hoja de ruta, esa que Chávez ilumina con su conciencia e identidad de clase. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.